Shalom, amigos, amigas, familias, ¿cómo están? Espero que bien y más que bien, bienvenidos a compartir una porción de las Escrituras más. Hoy quiero hablar lo que vamos a compartir este Shabbat con la congregación. Estamos en la cuenta del Omer, o sea, en el conteo para llegar a la fiesta de Shavuot, fiesta de Pentecostés, que este conteo del Omer se le dice así cuando después de la última fiesta de Yom Bikurim, viene a ser de primicias, comienza el conteo. 50 días se lo conoce como fiesta de Pentecostés, fiesta de Shavuot, fiesta de la semana porque se cuentan 7 semanas para poder celebrar esta fiesta. Esta fiesta no tiene una fecha específica, es lo que te quiero decir, sino que a partir de la última fiesta se cuenta 7 semanas, 7 Shabbat para celebrar la fiesta de Pentecostés. Nos enseñaron que este día de Pentecostés nació la Iglesia Cristiana según Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y no existe un capítulo más distorsionado que este argumento. Argumento obviamente dado por doctrinas, por teologías de muchos hombres, pero no basado en las Escrituras como lo vamos a ver ahora. Esta fiesta nunca se ha visto como parte de una de las 7 fiestas más importantes de Yahweh, sino que se nos enseñó que era una fiesta donde se había originado todo el movimiento cristiano. Era una fiesta suelta, por decirlo así, y bueno, que tampoco nunca celebramos. Yo no recuerdo haberla celebrado en la congregación donde estuve, donde aprendí. Nunca se celebró esta fiesta, sí se recordaba en prédicas, según Hechos, la venida del Espíritu Santo, y así tampoco nunca celebramos lo que son las fiestas de las primicias. Así que son cosas muy importantes que nos habíamos perdido y que hoy yo las abrazo con todo mi corazón porque son las fiestas del Señor. Así que lo que vamos a hacer hoy es ir a la raíz de esta hermosa celebración para poder celebrarla con entendimiento y con fundamentos bíblicos. Cuando se revele el trasfondo que tiene esta hermosa fiesta también, yo creo que se va a revelar tu identidad como hijo, como hija de Dios, como pueblo de Adonai, y la seguridad de estar caminando en su plenitud, en su verdad y en su nuevo pacto, que es lo que tipifica. Así que esta es una de las fiestas más importantes, ya que estoy plenamente convencida de que hoy va a traer una mayor firmeza a nuestra emunaj. Emunaj es fe, y fe no es simplemente creo, sino que emunaj significa fe, creo y obedezco. Eso tipifica emunaj, es la fe, creo y obedezco. Así que eso es lo que va a suceder, va a traer una mayor emunaj a todo nuestro ser, te lo puedo asegurar. Así que vamos a compartir a lo largo de estos minutos todo lo que es el trasfondo de esta gran fiesta, cómo nació, dónde se inició, cuál es la raíz, cuál es el fundamento, para que nosotros también podamos, conforme a todo eso, celebrarla como Dios quiere y como Dios pretende que nosotros lo hagamos, como se estableció que lo hagamos. Y de la misma manera como nosotros habíamos compartido en videos anteriores cómo fue la vida de nuestro Hamashiach, de Yeshua aquí en la tierra, y cómo él tuvo que cumplir y usar la Torá. Nosotros lo conocimos como el Antiguo Testamento, pero nunca quedó antiguo, sino que sigue vigente hasta el día de hoy. Así que él usó la Torá como un espejo, y por eso Jesús decía, tenemos que hacer todo conforme a como está escrito en la Torá, conforme a cómo hablaron los profetas. Se tenía que cumplir todo de la misma manera. Así que de esa misma manera, este Pentecostés que se vio en Hechos 2 de los Apóstoles, este maravilloso evento que sucedió, también se tiene que alinear al primer Pentecostés que vamos a comenzar a compartir. Y para eso vamos a leer mucho las Escrituras. Vamos a leer porque ahí está toda la verdad, amados queridos. No vamos a hablar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a ir a las Escrituras. En ellas está la verdad. Jesús dijo, ellas hablan de mí, pero ustedes no me creen. Ellas hablan de mí, pero ellas, las Escrituras, toda fue inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Torá,
todo desde el principio hasta revelación fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo nació esta fiesta de Pentecostés, de Shavuot, o fiesta de la semana o de las cosechas? Es una fiesta muy hermosa que, si tengo el tiempo, te voy a compartir más o menos cómo la vamos a celebrar con la congregación. La primera vez que lo vamos a hacer, y para nosotros es algo tan hermoso, y sabemos que estamos honrando en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Honramos a nuestro Padre y a nuestro amado Hamaishí, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito es y digno de toda gloria y de toda honra. Y lo que demanda Dios de su pueblo es que nosotros le amemos, le adoremos y le honremos en todo lo que hagamos. Por eso Jesús dijo: cuando coman el pan, algo simple, y cuando beban del vino, algo simple, háganlo en memoria de mí. Y el poder que tiene el compartir la comunión es poderoso. Eso también está en uno de los videos que hice de Passover, que es Pesaj, que es Pascua, que puedes verlo, puedes escucharlo, y también está todo lo que hablamos está totalmente basado en las Escrituras. No hay nada que hablemos por nuestra propia cuenta, sino todo está escrito en las Escrituras. Éxodo capítulo 19 comienza así: el pueblo recientemente había salido de la esclavitud de Egipto. Dios, nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh, lo había sacado con mano fuerte, con maravillas que vieron sus propios ojos. El pueblo de Israel vio las maravillas de Yahweh, cómo Dios los sacó, cómo los liberó de la esclavitud, y los egipcios también lo vieron y lo vivieron en carnes propias. Así que en Éxodo 19 vamos a compartir lo que sigue después de haber salido de Egipto. Dice: en el mes tercero de la salida, después del primer Pesaj, el primer Passover, la primera Pascua que vivió el pueblo Israel ahí en Egipto, donde murieron todos los primogénitos. Dice que pasaron 3 meses. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y dice: habiendo salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Adonai, subió al monte, y Adonai lo llamó desde el monte. En ese monte estaba Adonai, el monte de Dios. Y es impactante todo lo que vamos a compartir, lo que sucedió en el primer Pentecostés, para poder entender el segundo, el primer pacto y el segundo pacto. Entonces dice que Adonai lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, a la casa de Israel, anunciarás a los hijos de Israel. Entonces Adonai se acordó de su pueblo, resumiendo esto, se acordó de su pueblo y lo saca de Egipto. Y después de 47 días después del Pesaj, el pueblo y varias familias egipcias, porque vieron el poder de Yahweh, salieron juntamente con el pueblo de Israel, creyeron en el Señor. Así que acá vemos que Adonai llama a Moisés y dice: dile a los hijos de Israel. ¿Y cómo podemos decir dile a los hijos de Israel? Porque allá había gran pueblo de los egipcios que no eran israelitas. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando ellos se sumaron, creyeron en Yahweh, se estableció de que cada persona, cada gentil, viene a ser cada goín o goyines, que son los de las naciones, tipifica esto, ellos tenían que acoplarse al pueblo de Israel, así que no quedaban fuera, sí o sí estaban insertados en algunas de las tribus. Por eso ya no se los llamó como el pueblo de Israel y los gentiles que salieron, o los egipcios que salieron. El Señor los consideraba por haber creído y actuado. Es el emunaj, esa es la fe: creo y obedezco. Entonces, por haberse sumado al pueblo de Israel, ellos fueron injertados a las diferentes tribus. Y por eso cuando Adonai habla a Moisés, le dice: anunciarás a los hijos de Israel. Entre ese nombre, los hijos de Israel, están los gentiles que se sumaron. Así que ahí vamos a ir entendiendo todo lo que el Señor nos quiere hablar en este precioso mensaje. Entonces, Yahweh le está diciendo a Moisés: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice en Egipto, lo que le hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila
y os he traído hacia mí. Ahora pues, si diereis oído, escuchad la propuesta que hace Yahweh a Moisés para que le diga al pueblo. Dile así: si ellos oyeren hoy mi voz y guardaren mi pacto, entonces dile: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate la propuesta que Yahweh está haciendo al pueblo que él sacó de Egipto, al pueblo, a la casa de Jacob, a la casa de Israel. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es interesante todo lo que está sucediendo acá, porque a través de todo esto va cayendo un montón se van derribando muchos conceptos que nosotros teníamos errado. Entonces dice que vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Adonai le había mandado, y todo el pueblo respondió a una después. O sea, el pueblo escuchó todo lo que Dios le dijo a Moisés: dile que serán mi especial tesoro si guardan mis mandamientos, porque mía es la tierra, dice. Y también no solamente eso, sino que serán un reino de sacerdotes y de pueblo santo. Entonces Moisés dice que le habló al pueblo, expuso todo lo que dijo Adonai, y dice que todo el pueblo respondió a una sola voz. Dijeron: todo lo que Adonai te ha dicho, eso haremos. Ese fue el primer compromiso que hizo el pueblo con Hashem, con nuestro Eterno. Y Moisés dice que fue y le dijo a Adonai las palabras del pueblo. ¿Cuáles fueron las palabras del pueblo? Sí, todo lo que dijo y te propuso Adonai, eso haremos. Entonces Adonai, Hashem, Elohim, el Eterno, como le quieras llamar, nuestro Padre, le dijo a Moisés: he aquí yo vengo entonces a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también esta va a ser una evidencia para que te crean para siempre. Amados, queridos, estas palabras son eternas. Dice: para que te crean, Moisés, para siempre. Para que te crean para siempre, hasta el día de hoy, para que crean que es Adonai el que habló a Moisés. Entonces, acá vemos el primer punto: el pueblo había aceptado. Primeramente, nuestro Adonai había hecho una propuesta poderosa: me seréis mi especial tesoro. O sea, el especial tesoro de un rey era que el especial tesoro de un rey, lo que se conoce como eso, es que el rey siempre tenía un especial tesoro donde nadie jamás tenía acceso a ese tesoro. Eso es lo que estaba diciendo Dios: serán mi especial tesoro, nadie podrá tocarlos, están en mis manos. Eso es lo que quería decir la propuesta de nuestro Abba Kadosh. Y no solamente eso, dile que serán un reino de sacerdotes para mí, un pueblo santo, es lo que dice en el libro en la carta del apóstol Pedro: reyes y sacerdotes, una nación santa, un linaje escogido. Es lo que estaba hablando. Además, el apóstol Pedro estaba repitiendo esto que Adonai le había dicho a Moisés. Por eso el Señor le dijo: y te creerán para siempre. Por eso los apóstoles, por eso nuestro amado Hamayshia y todos los apóstoles seguían hablando todo lo que, las cosas que Dios había hablado en este tiempo a Moisés. Entonces vemos, es el primer punto. El segundo: el pueblo había aceptado el compromiso que el Padre le había propuesto. Entonces dice que se firmó ese compromiso. Entonces tenemos que leer el capítulo 9, es donde Dios dice: ok, porque Moisés le dijo: sí, el pueblo dice: haremos todo lo que tú dijiste. Entonces en el versículo 9 dice: entonces Adonai selló ese compromiso. O sea, dijo: vamos a sellar este compromiso. Este compromiso es como un compromiso de bodas. Nosotros no sé qué concepto teníamos de Pentecostés, pero es un compromiso de boda. Es lo que Dios está haciendo acá con su pueblo. Entonces dice que Adonai, cuando escuchó lo que Moisés dijo, que el pueblo dijo que sí, que aceptaba, el Señor dijo: bueno, ok, entonces yo voy a venir a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. O sea, el pueblo va a escuchar, los oídos del Espíritu se le van a abrir, van a escuchar, y también para que te crean para siempre. Y vemos todo eso, lo que sucedió, poderoso lo que sucedió, porque el Padre les dijo: yo voy a descender.
Entonces ¿aceptaron Moisés? Ok, voy a descender, ellos me van a ver, voy a descender en medio de todos ustedes, voy a sellar este compromiso de bodas, es lo que está diciendo el Eterno, el Padre, ahí a Moisés. La cuestión de todo esto es que jamás entendimos lo que sucedió en el Sinaí, que lo que se estaba dando, eso es obviamente porque desconocíamos, no leíamos o desconocíamos las escrituras, pero jamás hubiéramos entendido que lo que se estaba gestando ahí era el compromiso de bodas. Al contrario, nosotros lo veíamos como el lugar donde recibieron una pesada carga. Eso es lo que nos enseñaron, eso es lo que aprendimos, o desde ese concepto nosotros leíamos las escrituras. Así que diferente a cómo lo muestra ahora, a cómo lo vamos a compartir ahora. Entonces Adonai estaba proponiendo matrimonio a Israel. Eso es claramente lo que está ocurriendo. Nuestro padre, nuestro Abba Kadosh, estaba proponiendo matrimonio a Israel, ofreciendo una protección, ofreciendo una dirección, diciéndoles: si guardan mis mandamientos, entonces ustedes se convertirán en mi especial tesoro. Así como un marido cuida a su esposa, su especial tesoro. El pueblo dijo: sí, amén, que así sea, y aceptamos todo lo que Adonai propone. Así que el Señor les dice: ok, entonces vendré en una nube espesa y les voy a hablar de tal manera que me puedan escuchar y que ustedes puedan creer. Y acá vemos en Éxodo 19, verso 10, cómo continúa y dice: y Adonai le dijo a Moisés, después de que ambos recibieron los mensajes, el heraldo era Moisés llevando el mensaje al padre del pueblo y al pueblo del padre. Entonces, cuando Moisés fue a donde estaba el padre, entonces el padre dijo: ok, Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y lava sus vestidos. Esto es importantísimo. Antes de la fiesta de Pentecostés hay un requisito: ser santificados. Hoy, dice, mañana laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Adonai, o sea, yo descenderé a ojos de todo pueblo sobre el monte Sinaí. El verso 12 dice: y señalarás término, o sea, pondrás límite alrededor del monte, diciendo: guardaos, no subáis, no transgredan los límites, no suban al monte, no toquen sus límites. Cualquiera que toque el monte de seguro morirá. Estos son los requisitos que está dando el Padre para poder encontrarse con el pueblo. Imagínate, amigo, amiga, esta escena tan grande, que Yahweh diga: mañana, dentro de 3 días me voy a encontrar con ustedes en tal lugar. Purifíquense, límpiense, ayunen, oren, laven su ropa. Está hablando de purificación no solamente física, sino espiritual, porque yo voy a descender en una nube espesa con gran poder y gran gloria. Entonces, imagínate la expectación de todo aquel gran pueblo. Entonces el Señor sigue diciendo: cuida los límites del monte, que nadie se acerque, porque de cierto el que se acerque o toque morirá. El verso 13 dice: no lo tocará a mano, porque será apedreado y asaeteado. O sea, había gente lista para apedrear a cualquiera que se acerque, y gente preparada con flechas, con saetas, para eliminar todo aquello que pudiera tocar el monte. Sea animal, dice, sea hombre, no vivirá, dice el Señor, lo asegura. Cuando suene largamente el shofar, subirán al monte. Esto es lo que dice el Señor, las instrucciones que le da a Moisés para que se las pueda transmitir a todo el pueblo de Israel. Estaba diciendo: prepárense, en 3 días nos encontramos. Es tremendo porque el Señor está dando todas las instrucciones al pueblo. Durante 3 días le dice: se van a lavar, se van a purificar, se van a vestir como para presentarse delante de un rey. Por eso las fiestas de Yahweh no son que nosotros tenemos que ir de cualquier manera, no. Nosotros aún físicamente, si espiritualmente nos preparamos, físicamente también tenemos que celebrarla con gozo, con alegría, bien vestido, bien como para el Señor. Dice: se van a preparar para ese compromiso de boda. Esto es lo que es la fiesta de Shavuot. Por eso te tenés que ir como que si vas a una boda importantísima de un rey, porque
que eso es Él, nuestro Rey. Así que ellos van a estar completamente limpios para presentarse delante de Adonai, su Elohim, de nuestro Rey. Las instrucciones son que no deben tocar el monte santo para que no murieran. Hashem mismo pone un límite para el pueblo. Sin embargo, dice que a Moisés le permite ir más allá, le permite estar en el monte y subir al monte. Es impresionante. Éxodo 19:14 dice: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, o sea, le transfirió todo lo que dijo el Padre, y dice que el pueblo lavó sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. O sea, ni siquiera tenían que tener relaciones sexuales los matrimonios durante esos últimos 3 días previos a este encuentro. No podían tener relaciones sexuales, tenían que estar purificados. Por eso te digo, el cuerpo físicamente y aún interiormente. Por eso se convocó como tipo un ayuno, una purificación de espíritu, alma y el cuerpo. Y dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos. Recuerden que en la montaña no había nadie, amados, queridos. Fíjate lo que tipifica todo esto que vamos a ir compartiendo. Dice que vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y el sonido del shofar muy, pero muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Había un movimiento sobrenatural en ese monte, no había hombre en ese monte, era la misma presencia de nuestro Elohim en ese lugar, acompañado de esa gloria, esa nube espesa. El sonido del shofar no lo tocaba hombre, era un sonido del cielo. El cielo se estaba manifestando en la tierra. Y dice que Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, para recibir a Yahweh. Y se detuvieron al pie del monte. Dice que todo el monte Sinaí humeaba, amados, humo, fuego de Dios en ese lugar, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Qué impactante esto que podemos encontrar en las Escrituras. Imagínate por un momento la expectación, la experiencia que estaban viviendo el pueblo de Adonai. Saber que la misma presencia del Todopoderoso estaba ahí, frente a ellos. Ese gran privilegio que tuvieron de experimentar esa gloriosa visión, que tuvieron visiones, esa experiencia espiritual y física, porque todo el monte temió la presencia de Dios, descendió para hacer ese compromiso de bodas. Qué impactante. El verso 19 dice: y el sonido del shofar iba aumentando en extremo, ese sonido del cielo iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre las cumbres del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés dice que subió el monte, y Yahweh le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. O sea, había un impacto en el pueblo, que seguramente había una emoción, no habrán estado quietos, no habrán estado como que qué aburrido. No, habrá sido algo tremendo. Por eso ya baja, dile que no traspasen los límites, porque caerán multitud de ellos. O sea, había una expectación, había algo que los llevaba seguramente a querer acercarse a la presencia de Dios, o no sé, por lo que el Señor mandó a decirles a Moisés. Y también dijo, que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que no haga de ellos estragos. Amado, era importantísimo presentarse delante de Dios puro, limpios totalmente. Por eso la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Y no es como nosotros querramos, y no es a la manera. A veces estamos todos sucios y decimos: no, pero el Señor, no, sin santidad no verás a Dios. Estás equivocado, equivocada. Sin santidad nadie verá al Elohim, nadie verá al Eterno. Tremendo el cuidado de nuestro amado
para con su pueblo. Imagínate el espectáculo de ver aquella montaña en gloria, con los sonidos del cielo. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos anhelado poder ver tan gran visión de esa majestad, de ese señorío de Dios ante su pueblo. Y realmente podemos ver a través de las Escrituras cuánto amor del Padre, porque Él tenía un deseo profundo de hacer una alianza, de concretar un compromiso de bodas con su pueblo amado, Israel. Ahora fíjate que todo esto que estaba ocurriendo ahí era un compromiso de bodas, simplemente es un compromiso de bodas, donde estaba el pueblo, donde Dios, donde nuestro Elohim estaba haciendo un pacto con el pueblo. ¿Y cuál era el pacto? Que ellos estaban recibiendo las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos de Yahweh. Eso era el pacto y el cierre. A ver, ¿cómo te explico? Estos mandamientos no son otra cosa que se les llama en hebreo ketuvá. ¿Qué es ketuvá? El ketuvá de las bodas. Es algo que utilizan en los matrimonios hebreos, es una tradición que se usa y la cual vemos que el Señor también, el Padre, la utilizó ahí en el pueblo de Israel. Ketuvá es un tipo especial de acuerdo prenupcial hebreo. Se considera una parte fundamental para poder gestionar un matrimonio. Una parte fundamental es que haya un ketuvá. En ketuvá hebreo se describe, es un documento donde se describen los derechos, compromisos, responsabilidades que sellan ambos, el novio y la novia. Así que eso es lo que estaba haciendo Yahweh en aquel gran evento. Él bajó para sellar ese compromiso. El pueblo le dijo sí, amén a todo lo que Moisés le dijo, sí, amén, lo haremos. Entonces Yahweh tomó la palabra del pueblo y dijo, ok, vamos a sellarlo. Y se gestó el ketuvá, ese es el documento. Eso están acostumbrados a hacer los matrimonios hebreos, por lo menos tradicionalmente lo hacían, que era un acuerdo entre ambas, un compromiso, responsabilidad que sellaban los novios antes de las bodas. Por eso se les llama, ahí no existía el noviazgo como nosotros lo vemos, que estás de novio, o sea, amigos con derechos. No existía para nada. Las personas, el pueblo de Israel tenía la costumbre de que cuando alguien se gustaban, cuando se iban a formar familias, ellos simplemente quizás se daban un ojito, estamos de acuerdo, y el muchacho interesado iba a la familia con una dote, que es dinero, para poder sellar ese compromiso con la familia, para que le entreguen a la hija, a la hermana, lo que sea, para que se pueda casar. Y cuando se concretaba el ketubá, que es esto, no había noviazgo. Ahí la chica ya quedaba desposada. Ella estaba casada, pero sin consumar ese matrimonio. Es lo que te quiero decir y es lo que pasó acá en el monte Sinaí. Así que estamos hablando de este primer compromiso que sucedió, este primer Pentecostés ahí en el monte Sinaí. Éxodo 2:24-3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, porque Moisés subió al monte y regresó con todas las palabras de Yahweh, trayendo las leyes, y todo el pueblo respondió de nuevo a una sola voz, dijeron, sí, amén, haremos todo lo que propone Yahweh, todo lo que Dios ha dicho, todas las palabras que Yahweh te ha transmitido. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. Fíjense que no, muchos le dicen la ley de Moisés, no es la ley de Moisés, es la ley que Dios dio en este compromiso de bodas a su pueblo. Entonces Moisés dice que escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte con 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Nótese que no está acá registrado los egipcios. ¿Por qué? Porque ya eran parte de alguna de las tribus de Israel. Solamente el pacto se hace con Israel. Quiero que tengas en cuenta este punto, porque partimos y comenzamos hoy cuando hablamos de que en Hechos 2 sucedió que ahí comenzó el movimiento cristiano, y eso no es así. Por las Escrituras te lo estoy mostrando, que el pacto vino hacia Israel, y
te vas a maravillar y yo creo que va a traer mucha liberación lo que vamos a compartir al final. Así que Moisés, imagínate, él escribió toda la Torá. Ese día la escribió toda, dice así. Y al otro día, levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, donde se gestó ese compromiso. Entonces escribió toda la Torá una vez que el pueblo volvió a confirmar su pacto, diciendo: sí, estamos de acuerdo, haremos todo lo que Adonai te ha dicho. Entonces Moisés edificó un altar con 12 columnas representando las 12 tribus de Israel. Entonces la pregunta es: ¿con quién hizo el compromiso Adonai? Lo hizo con Israel, con todo Israel. Israel aceptó el compromiso de Yahweh. Ahora bien, esto que vimos es el primer pacto que Adonai hace con Israel, o sea, la casa de Judá y casa de Israel. Es el primer pacto que se selló. ¿Sabes con qué se selló? Se selló con sangre, de la misma manera que el segundo pacto. Éxodo 24. Estas son las instrucciones, dice: y Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Adonai. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad por sobre el altar. El verso 7 dice: y tomó el libro del pacto, o sea, la Torá, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo nuevamente, por tercera vez el pueblo dijeron: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Verso 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto de Yahweh, que Yahweh ha hecho con todos vosotros sobre todas estas cosas. Amados, querido, ¿a qué te suena esto que dice: esta es la sangre del pacto? ¿No te recuerda que Jesús dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotras es derramado? Es lo mismo. Vamos a ver una similitud, porque todo lo que hizo Yeshua en Pesaj era el cumplimiento de lo que había pasado en la Torá, en la primer Pascua. Era el cumplimiento en Yeshua. Y acá vamos a ver en el segundo Pentecostés, en el segundo pacto, vamos a ver cómo es el cumplimiento de lo que no se pudo gestar en este primer pacto. Entonces vemos que la misma palabra dijo Jesús: esta es mi sangre del nuevo pacto. Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Para que no nos quede ninguna duda, entonces el primer pacto, así como el segundo pacto, fueron sellados con sangre. Y Moisés, después de haber sellado el pacto, dice que tomó la sangre y roció al pueblo. Y la palabra de Dios dice que fuimos rociados con la sangre de Yeshua. Una vez que fueron rociados con la sangre, dice que sucedió algo hermoso. Por eso es importante volver a las Escrituras y ver que todo lo que pasó es lo que vuelve a suceder, lo que sigue. Todo es sombra y lo que tiene que seguir aconteciendo. Así que una vez que fueron rociados con la sangre, sucedió algo hermoso. Dice que los líderes del pueblo, los líderes, Moisés, el sumo sacerdote Aarón, sus hijos Nadab y Abiud, y 70 ancianos de Israel tuvieron una visión. Vieron al Eterno, vieron al Elohim de Israel, al Señor Dios Todopoderoso, que había bajado, que había debajo de sus pies, como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esta es la visión que vieron de Elohim de Israel todos los líderes, comenzando desde Moisés, Aarón, sus hijos Nadab, Abiud y 70 ancianos. Tremendo el pacto, tremenda visión de Adonai que creó en ese lugar a través de ese pacto de boda. Yo creo que jamás nos contaron, o por lo menos yo nunca había leído esto, o recuerdo haberlo leído, creo que no, y me impacta ver cómo fue el primer pacto, tremendo, poderoso, y vas a encontrar muchas similitudes en el segundo pacto. No solamente lo vieron, dice, sino que
se purificaron, ellos se comprometieron, 3 veces confirmaron su compromiso con Adonai y fueron rociados con la sangre del sacrificio. Y una vez concretado el pacto, Moisés y los ancianos ven a Hashem en una poderosa visión. Así es como ellos recibieron los 10 mandamientos en piedra, así también como la Torah. Tremendo, tremendo todo lo que ha pasado y todo lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Dice que después que tuvieron esta visión, Éxodo 24:12, dice: entonces Adonai dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley, o sea, la Torah, la ley se traduce como Torah, y mandamientos que he escrito para enseñarles. No es para condenarles, es para enseñarles. Verso 13 dice: se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Yahweh y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. O sea, Moisés dejó a cargo a Aarón y a Hur. Ellos quedaron encargados de todo el campamento. Verso 15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí. O sea, Moisés, presta atención porque dice subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por 6 días. Fíjate lo que dice, la nube lo cubrió por 6 días. Moisés ya había subido al monte. La nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Adonai llamó a Moisés al 7º día. ¿Qué te dice eso, amado? Al 7º día. Muy interesante este detalle que dice acá. 7º día nos habla del reposo. 7º día nos habla del Shabbat. Ese día, 6 días lo cubrió la nube. Moisés ya había subido al monte. 6 días lo cubrió la nube y al 7º día en el Shabbat Adonai llama a Moisés en medio de la nube. Dice el verso 17, dice: y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ellos estaban viendo todo este espectáculo. Y dice que entró Moisés en medio de esa nube. Y fíjate lo que dice estas palabras: y subió al monte. ¿Cómo? Si no había subido. Si acá el verso 15 dice que él subió al monte. Lo que pasa es que se presentó el monte espiritual de Dios. Subió el monte Sinaí y cuando vino esa nube se presentó el monte espiritual donde está Jehová, donde está Adonai. Y dice que en ese monte espiritual subió Moisés, subió al monte. Verso 17, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amados, todo esto nos resume primeramente lo que fue el primer pacto, el compromiso, lo poderoso que fue el primer pacto, el compromiso de amor del Eterno para con su pueblo. Segundo, lo maravilloso y poderoso que sucedió en ese primer Pentecostés, en ese primer Shavuot. Nos resume cómo fue el pacto de bodas con Israel y cómo Israel se había comprometido a cumplir la ketubá de la boda, el compromiso, el acta de bodas. Ese fue el primer Shavuot y la celebración del primer pacto que se selló con la sangre, a través de sangre de sacrificio. Se selló con Adonai y la selló no con los gentiles, sino con la casa de Israel y casa de Judá. Habían pasado 50 días desde que ellos cruzaron el Mar Rojo hasta llegar al monte Sinaí. 50 días en las que se establecieron estas fiestas de primaveras, comenzando de Pesach, después Bikurín, Yom Bikurín o primicias, panes sin levadura primero, Yom Bikurín y luego Shavuot. Estas son las primeras fiestas de la primavera que se establecieron desde la salida del pueblo de Israel hasta este momento, que se realizó en el monte Sinaí y se estableció el conteo entre las fiestas de primicias, 50 días tenían que contar hasta Shavuot, o sea, lo que yo te dije que se llama la cuenta del Omer. O sea que por primera vez aparecen en la Torá la palabra. ¿Sabe qué palabra aparece acá por primera vez? La palabra Kahal o Keilah
¿Y qué significa esto? Significa congregación. La primera vez que aparece la palabra congregación, que después fue traducida en el griego como eclesias, iglesia. Iglesia, que significa convocación, la santa convocación de Yahweh al pueblo. Esta es la iglesia que nació en el Sinaí. La iglesia no nació en Hechos 2, amados. Si nosotros entendemos esto, vamos a comprender que Dios tiene un solo pueblo, y es Israel. Y todo aquel que cree en Dios entonces es Israel. Somos Israel. Así que ahí nació la iglesia. En el desierto, en el monte Sinaí. Y así que a medida que nosotros vamos estudiando las escrituras, van cayendo un montón de velos y vemos que todo esto está conectado totalmente a lo que va a suceder en el segundo Pentecostés. Entonces, ¿cómo se estableció las ordenanzas de Yahweh? Es un poquito largo porque tenemos que ir a las escrituras. En Levítico capítulo 23, 15 al 21 dice: y contaréis desde el día que sigue del día de reposo, o sea, un Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de ofrenda, o sea, está hablando de la fiesta de las primicias, contaréis 7 semanas para llegar al Shavuot, hasta el día siguiente del séptimo, hasta el día de reposo. Habla mucho del día de reposo, del Shabbat, porque la fiesta del Señor son Shabbat, son reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai. De vuestras habitaciones, estas son las ofrendas que tenían que llevar el pueblo de Dios a esta fiesta de Shavuot. Estas son las ordenanzas para festejar y celebrar Shavuot. Dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. O sea, cada pan tenía que tener 4 kilos de harina, cocidos con levadura. Viste que la vez pasada era sin levadura, porque el pan sin levadura tipificaba a Cristo. Él es la Torah no adulterada, es la palabra no adulterada. ¿Y por qué ahora se tienen que presentar con 2 panes con levadura? ¿Por qué? Porque tipifican las 2 tablas de la ley, y no solamente eso, tipifican las 2 casas de Israel. La casa de Israel, que son 10 tribus, la casa de Judá, que son 2 tribus, están compuestas. Entonces, representando las 2 casas de Israel. Panes. ¿Y por qué levadura? Porque nosotros, hasta no llegar a la plenitud de la medida del varón perfecto que es Cristo, siempre va a haber levadura dentro de nosotros, que tipifica pecado. No que practiquemos el pecado, sino que siempre hasta que nosotros lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto. Esto es lo que dice Pablo cuando decía: el pecado que mora en mí, porque hago lo que no quiero, y aquello que quiero no puedo hacer por causa del pecado. Esa es la levadura. Por eso se debían presentar los 2 panes con levadura, cocidos, obviamente panes caseros, como primicias para Adonai. Así que ahí te expliqué por qué. Y ofreceréis con el pan, mirá las ofrendas para la gente que por ahí le cuesta dar a Dios, les cuesta honrar a Dios. Fíjate lo que Dios demandaba en el pueblo. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Adonai, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosas sagradas para Adonai y para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, o sea, convocaréis a la iglesia, lo que está diciendo la congregación, los congregarán, está hablando, convocaréis, o sea, traeré, la iglesia se tiene que juntar. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por todas vuestras generaciones es esto. Amados, cuando dice estatuto perpetuo, está diciendo que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto se tiene que seguir haciendo, no los sacrificios que vemos acá de cordero, porque esto solamente se realizaba en Jerusalén, en el templo, y ya no hay templo, ni tampoco hay sacerdocio levítico, así que no se puede realizar esto. Pero sí
en cada fiesta no nos podemos presentar con manos vacías delante de Adonai. Sí, lo que hacemos es traer todo lo que tipifica las cosechas, ¿no es cierto? Preparar una mesa con todo lo que son las cosechas. Entra la leche y la miel. ¿Por qué la leche y la miel? Porque este compromiso que está haciendo Yahweh con el pueblo tiene que ver con que Él está entregando las ordenanzas, la Torá, está entregando los mandamientos. Entonces, en nuestra mesa de presentación de ofrenda tiene que haber, no puede faltar la leche y no puede faltar la miel, que tipifica la palabra. La palabra leche para los que son nuevitos, se la tiene que hacer leche, y miel para los que son más maduros en la palabra de Dios. O sea, más dulce que la miel es la palabra de Yahweh. Y también se tiene que presentar en esa mesa todo lo que tipifica frutos, cosechas. Puede haber lácteos como queso, la miel, queso, leche. No puede faltar el vino y el pan, porque también se toma la comunión, se comparte el vino, el pan y frutas, y se preparaban esa fiesta con todas hojas verdes, porque hablaba de las cosechas. Así que es impactante y es hermoso el poder disfrutar estas fiestas de Yahweh con todo el pueblo del Señor, y eso es lo que las indicaciones que estaba dando el Señor. Así que los holocaustos, los sacrificios por expiación ya no se hacen, porque se hacían en Jerusalén y se hacían en el templo, y no se hacían en otra ciudad. Se tenía que hacer en el lugar donde Dios estableció su nombre, y donde Él estableció su nombre es en Jerusalén. Así que solamente lo hacemos como memorial y como honra también a nuestro Dios. Entonces, el día de Pentecostés debemos estar todos reunidos, o sea, la iglesia, la Keilah, la congregación. Nadie puede hacer trabajos. O sea, no podés trabajar ese día, trabajos de siervo, nada, ni limpiar, nada. Vos tenés que preparar todo antes, y ese día es un día feriado, no se hace nada, solamente nos preparamos para este día tan especial. O sea, trabajos de siervo no se debe hacer, es un Yabatón, donde quiera que habites, dice la palabra de Dios, por todas vuestras generaciones. También se la conoce como la fiesta de la semana, que ya lo dije, que son anotaciones que tengo acá para compartir. Y ahora sí viene lo triste de todo esto. ¿Cuándo se rompió ese pacto? Amados queridos, ese pacto se rompió cuando Israel cayó en idolatría, cuando ni siquiera habían pasado 40 días de ese hermoso compromiso, de toda esa visión, de todo ese momento sobrenatural que había vivido el pueblo. No pasaron ni siquiera 40 días que el pueblo rompió el compromiso. ¿Cómo que lo rompió? El pueblo, cuando Moisés subió al monte, tardó 40 días y 40 noches estuvo allá. Dice que el pueblo levantó un becerro de oro, enseguida se desvió. Estaba a cargo Moisés y Hur del campamento, y dice que el pueblo agitado pensaron que Moisés no iba a regresar más. Pasaron 40 días, 40 noches. Entonces prepotearon, en otras palabras, a Aarón, y le pidieron que haga un becerro de oro en honor a Yahweh. Acá, amados queridos, en los próximos videos voy a hablar acerca de las fiestas paganas. Fíjate que ellos hicieron un becerro de oro en honor a Dios, no lo hicieron en honor a ningún dios pagano. Lo estaban haciendo en honor a Adonai, pero eso no le agradó a Dios. Y a esto es lo que nosotros tenemos que entender, que no es a nuestra manera, no es a nuestra manera. La palabra de Dios dice: no seguirán, serán un pueblo apartado, santo para mí, no seguirán las costumbres de las naciones. Y ellos hicieron algo que hacían las naciones, un becerro de oro, por lo cual se enojó tanto Yahweh que dijo a Moisés: ve, baja, porque este pueblo ha pecado. Entonces es ahí donde quebrantaron ese contrato matrimonial que habían sellado con el Padre, con el Eterno. Quebrantaron los mandamientos. Y ese día, cuando bajó Moisés del monte, dice que murieron por causa de ese pecado 3,000 personas. Entonces acá es donde se rompió el primer pacto. Eso lo vemos a continuación, como Yahweh se enoja, como Moisés
tira las tablas que Yahweh había escrito y hubo como un temblor y murieron 3.000 personas por causa de haber roto ese primer pacto. Imagínate el corazón de Adonai con toda su majestad, que Él bajó, que descendió, porque Él ama realmente a su pueblo y que el pueblo no pasaron ni 40 días que ya estaba pecando, ya estaban adulterando, estaban siendo infieles. Y el profeta Jeremías comienza a anunciar, y los profetas, varios profetas, anuncian que va a haber un segundo pacto. Por eso Jeremías 31 al 32 habla y dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero llevarte a esto, amados, que nosotros podamos ver que no hay un pacto con otro pueblo fuera de Israel. Dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con ellos es el nuevo pacto. Lo que se dio en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, es un nuevo pacto con la casa de Israel. Todo aquel que escuche, que ame y que venga a Cristo es parte de Israel. Somos nosotros. A nosotros nos cortaron nuestras raíces, a nosotros nos enseñaron que no teníamos que seguir las fiestas de Yahweh, que no teníamos que guardar los días de reposo. Nada de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que nos enseñaron es que nosotros no teníamos que hacerlo, no nos aplicaba, y por eso vivíamos una vida en pecado. Creemos en nuestro Señor Yeshua, creemos con todo nuestro corazón, pero con nuestras obras lo negamos. Eso es lo que dicen las Escrituras, porque Jesús dijo: si ustedes me aman, entonces la manifestación de que me aman es que guardan mis mandamientos. Entonces acá el profeta Jeremías está anunciando el nuevo pacto y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amados, queridos, entonces entendamos que este nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. No hay ningún pacto con ninguna iglesia gentil como nos habían enseñado. Verso 32 de Jeremías 31 dice: no como el pacto, dice Yahweh, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, fiel, dice Yahweh. Ellos invalidaron. ¿Quién quebró? ¿Quién rompió el primer pacto? No fue Yahweh, sino que fue el pueblo. Queridos, en las bodas hebreas, al firmar el acuerdo, el ketubá, se considera a la pareja que ya está, que firmaron, aunque no se haya consumado, como te lo dije, que ya se consideraban que ya estaban casados. Por eso el Padre dice: no va a ser como el primer pacto que hice con vuestros padres, porque yo fui un marido fiel para ellos, pero ellos no. Entonces se consideraba que cuando se firmaba ese acta, ya ellos estaban casados, aunque no se haya consumado el matrimonio. Es lo que pasó con José y Miriam, con José y María, cuando María concibió en su vientre a Yeshua por el Espíritu Santo. Ellos estaban desposados, ellos no habían tenido intimidad, por eso ella era virgen, y por eso lo que aconteció ahí en ese también episodio. Entonces aquí el Padre Adonai promete que va a realizar un nuevo pacto, no como el primer pacto, dice así, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Y Él sí cumplió, Él cumplió todo. Nosotros fallamos, cuando digo nosotros, el pueblo de Israel en ese entonces falló al no cumplir. El verso 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Fíjate, el nuevo pacto de Hechos 2 dice lo mismo: daré mi ley. Mi ley es Torá, mi palabra, en su mente, y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos el Elohim, y yo seré para ellos su Dios, y ellos serán para mí mi pueblo. Acá vuelve a anunciar el segundo pacto y va a ser el mismo acta, amados, la misma ketubá, la misma ketubá. Es lo mismo lo que está por hacer, pero ahora no va a ser grabado en piedras como fue
en el tiempo del Sinaí, sino que ahora dice, la voy a grabar ahora en sus corazones. Mi ley, mi Torá, mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Esto es muy importante entender. El primer pacto que se realizó en el monte Sinaí fue donde recibieron la Torá, los mandamientos en piedras. El nuevo pacto, el segundo pacto, el que se dio en Hechos 2, que acontece en esa ocasión, en la fiesta de Shavuot, Pentecostés, o fiestas de la semana o de la cosecha, como lo quieras llamar. El Padre prometió que la Torá, que la palabra, que la ley, que los mandamientos, que las ordenanzas ya no los volvería a dar en piedra. Esa sería la única diferencia que iba a haber en el segundo pacto, sino que la iba a grabar en los corazones. La Ketuvá iba a ser grabada en los corazones de su pueblo por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. El verso 34 de ese capítulo de Jeremías 31 dice, y no enseñará más. Esta va a ser la evidencia cuando el Espíritu Santo venga y mi ley y mi Torah esté en sus corazones. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Esa es la promesa. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Tremendo. Esto es lo que habla Jeremías con respecto al segundo pacto. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Esta profecía se cumplió cuando vino Yeshua. Así que Hashem, vamos a hacer un resumen. Hashem saca a su pueblo de Egipto, realizó el primer pacto con Israel, con la casa de Israel y la casa de Judá. Israel rompe el pacto y más adelante Yahweh, que hace más adelante, después que se rompe ese primer pacto, dice que Yahweh divide a las 12 tribus en dos reinos. El reino norte, que está compuesta por 10 tribus, por si no lo sabía. Yo no sabía esto. Y me lo enteré hace poco y por eso me gozo en el Señor, que después que pasó esto, Yahweh dividió las 12 tribus en dos reinos. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, y este reino del norte se llama la casa de Israel, que somos nosotros, son las 10 tribus perdidas hasta el día de hoy. No se sabe nada de esas 10 tribus. Y se la conoce también como la casa de Israel o la casa de Efraín, por las profecías que están en la Biblia. Esto habla las escrituras acerca de todo esto. Y la otra casa, la casa del sur, que viene a ser la casa de Judá. La casa de Judá está compuesta por 2 tribus y algunos de los levitas. La casa de Judá está compuesta por la tribu de Judá y la tribu de los benjamines y algunos levitas. Por eso cuando vino Yeshua a la tierra se encontró con la casa de Judá, que son la tribu de Judá, de donde él descendía, de la raíz de David, y la tribu de Benjamín. Por eso el apóstol Pablo dice, yo, descendencia de Benjamín, del linaje de Benjamín. Y por eso vemos a Anás y Caifás, los sumos sacerdotes y algunos levitas, porque esta casa estaba compuesta por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas. Y la casa de Israel son las 10 tribus perdidas que estaban compuestas por las demás tribus. Por eso el profeta Jeremías, al anunciar que viene un nuevo pacto, también menciona con quién se va a realizar este nuevo pacto y menciona la casa de Israel, son las 10 tribus perdidas, y la casa de Judá, que recién te expliqué, es la que lo recibió al Mesías cuando vino a la tierra. Así que estas dos casas quedaron divididas después de que aconteció esa ruptura del primer pacto. La casa de Judá permanece en la Torá. Y ¿sabes por qué Jesús habló tanta parábola? Y casi todas hablan de las dos casas. La tribu de Judá permaneció en la Torá, en el pacto, digamos, y representa al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Representa al hijo mayor, el que se quedó en casa, Judá, Benjamín y algunos levitas. Y la casa de Israel
se sale de la Torá, o sea, y representa al hijo pródigo. La casa de Israel llegó un tiempo antes de que venga Yeshua a la tierra. Te lo voy a resumir un poquito así para que lo puedas entender. Antes de que venga Yeshua, siglos anteriores, la casa de Israel fue llevada cautiva. Las 10 tribus fueron llevadas cautivos por los asirios y nunca más regresaron. Por eso cuando vino Yeshua encontró solamente la casa de Judá, esas 10 tribus, y él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Nosotros, las 10 tribus que se esparcieron por todo el mundo, según las profecías, se esparcieron por todo el mundo. Hay gente que no sabe y que desciende del pueblo de Israel. Por eso dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen y me siguen. Entonces, si vos escuchaste la voz de Dios, la voz del Mesías, y lo obedeces y le seguís, eso significa, amado, querido, que sos parte de esas tribus, de esas 10 tribus perdidas, porque el nuevo pacto no se hizo con los goínes, no se hizo con las naciones paganas, se hizo con Israel. Y como la casa de Israel, las 10 tribus perdidas se esparcieron por todo el mundo y se mezclaron con muchos pueblos, la salvación se extendió para todo aquel que cree en nuestro Hamaishia. Esa es la explicación. Y es lo que vemos acá que está diciendo el profeta Jeremías. Entonces, una representa, la casa de Judá representa al hijo mayor, y la casa de Israel representa al hijo pródigo. Las 10 tribus perdidas fueron las que se fueron lejos del Padre, de la casa del Padre, se alejaron de la Torá, se divorciaron de la Torá, nos cortaron las raíces que teníamos nosotros hebreas. Por eso nos dijeron: no hagan nada de lo que hacen los judíos, no celebren la fiesta, no guarden el Shabbat, cambien el sábado por el domingo. Nos cortaron las raíces, por eso somos como el hijo pródigo. Nos fuimos a una provincia lejana, y ahí apacentábamos cerdo y comíamos, nos llenaron de fiestas paganas, porque nosotros íbamos, en las escrituras no se encuentra ni la Navidad, ni el Año Nuevo que nosotros celebrábamos, ni siquiera se encuentra el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de los Enamorados. Todos son fiestas paganas. Estábamos como el hijo pródigo, comiendo de las algarrobas que comían los cerdos, hasta que un día recapacitamos, hasta que un día volvimos en sí, y hoy estamos regresando a la casa de papá, regresando a las costumbres, regresando a las fiestas, regresando a donde hay comida, de verdad, soltando la comida y dejando de apacentar cerdo, de apacentar todo aquello que es impuro, que no es de Dios, que los cerdos tipifican demonios, lo pagano, lo impuro. Así que eso representamos nosotros, y Yeshua dijo: no he sido enviado sino a las tribus, a las ovejas perdidas, a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. No habla, nunca se menciona una iglesia cristiana o por decirlo así, la iglesia evangélica. No se menciona acá un pueblo gentil, para nada. Está hablando de la casa de Israel. Por eso, cuando nosotros entendemos que somos parte del Israel, entonces vamos a amar y vamos a celar todo lo que Él ama y lo que Él cela, lo vamos a defender. Así que bueno, eso es lo que más o menos te estoy explicando acerca de por qué decimos que somos el Israel. Somos parte de las 10 tribus perdidas que se esparcieron en todo el mundo según lo que estaba profetizado. Por eso cuando estas 10 tribus perdidas, estas 10 tribus se van, no vuelven, dice que ellos abandonaron la Torá, abandonaron los mandamientos, dejaron el compromiso que habían hecho con el Eterno y abandonaron todo. Dice que se volcaron a los ídolos, se volcaron a la idolatría, y por eso dice que fueron totalmente desterrados de Israel, expulsados completamente de la nación. Por eso se llaman las 10 tribus perdidas. Reciben carta de divorcio, de repudio del marido. ¿Quién es el marido? El que había hecho el pacto en el Sinaí. Reciben, según el profeta Oseas. Si lees el libro de Oseas vas a ver cómo Yahweh da una carta de repudio a esta casa de Israel.
son desterrados totalmente. Y nos cuenta esto el profeta Oseas. O sea, la casa de Israel es condenada a vivir en el exilio, es condenada a vivir fuera de la patria. Y una vez expulsada de su pueblo, no hay un recurso en la Torá para que esta casa de Israel pudiera regresar. Eso es lo que aconteció antes de que venga Yeshua. No había un recurso para poder regresar, ya que nosotros habíamos hablado anteriormente que cuando en la ley, en la Torá de Dios, dice que cuando un marido repudia a su esposa no se puede volver a casar, ni la puede volver a tomar como mujer. Y esto es lo que sucedió. Yahweh, como la casa de Israel se había paganizado, dice que le dio carta de divorcio y la repudió. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Oseas. La repudió, entonces fue despatriado. Por eso cuando vino el Espíritu Santo y cuando ves las cartas, dice a los expatriados, a los que viven sin patria, a nuestros hermanos, a los exiliados. Somos las 10 tribus perdidas. Así que como no había un recurso en la Torá para que regresara, el único recurso era que el marido tenía que morir, y si muere el marido, la adúltera queda libre de esa afrenta, de ese pecado, queda libre y se puede casar. Mientras tanto, nadie la podía tomar como mujer, iba a vivir errante, porque nadie la podía tomar como mujer, porque si no se hacía también un adúltero. Y por eso Adonai provee un plan de rescate enviando a su único hijo, Yeshua HaMashiach, para buscarnos y para traernos de regreso al Padre, a nuestra herencia y a nuestra tierra, Israel. Por eso Él vino a morir. Por eso Él vino a morir y a clavar ese acta que nos era contrario, esa carta de repudio. La clavó en la cruz, el acta que nos era contrario, y abrió un camino para que podamos volver a casa como el hijo pródigo, para que podamos mirar, recapacitar y volver al Padre. Si nosotros vamos a las profecías en Génesis 22:18, esta palabra le dijo Yahweh a nuestro padre Abraham, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente, cuando hablamos de simiente, estamos hablando de semen, estamos hablando de hijos biológicos. Dice: en tu simiente, semen, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis a mi voz. En Génesis 48:19 encontramos la bendición de Jacob a el hijo de José, Efraín, el hijo menor. Le da la bendición de primogénito a Efraín, que era el menor. Y ahí vemos ese episodio donde él suelta, el abuelo Jacob suelta la bendición para Efraín y dice: su descendencia, le dice a José cuando pone su mano y lo bendice, su descendencia dará origen a muchas naciones, una estirpe de naciones, dice en otra versión. Su descendencia está hablando biológicamente, dará origen a muchas naciones. Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Menciona bien la casa de Israel, no dice la casa de Judá, de la casa de Israel. Todo aquel que oye su voz y lo sigue, tiene la plena seguridad que sos un israelita, sos parte, si no lo sabías, sos parte de esas 10 tribus perdidas y esparcidas por todas la tierra, las naciones, la estirpe, descendencia de Efraín, de nuestro padre Abraham. Israel o Efraín es el hijo pródigo, el cual habló Yeshua. Así que se lo llama casa de Israel o casa de Efraín, que encierran las 10 tribus perdidas. En Yeshua son reunidas las 2 casas, o sea, las 12 tribus, para que se realice el nuevo pacto. Sí o sí tienen que estar las 2 casas. El primer pacto se hizo con todo Israel, con las 2 casas, casa de Judá y casa de Israel. Y el segundo pacto tienen que ser los mismos participantes, el mismo garante. Es Yeshua, ahora se hizo carne, vino, Él es el mismo. Y la sangre con la cual se va a rociar al pueblo era la sangre no de animales, ahora iba a ser la sangre del Hijo de Dios. Por eso el segundo pacto tenía que sellarse con todo Israel, con las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel.
Ese era el segundo pacto. Lo único que iba a cambiar era el sacrificio. Ya no iba a ser de animales, sino que iba a ser la sangre preciosa de nuestro Hamayshia. Y también que la Torá no iba a ser en piedra, sino que grabada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que iba a morar en las vidas de aquellos que fueran bautizados. Así que ahora todas las escrituras comienzan a tener sentido, ahora todas las palabras y las parábolas que habló nuestro amado cobran sentido cuando entendemos realmente todas las historias que el Señor comenzó a contar y que la iglesia nació desde el Éxodo, desde el principio. Entonces todo comienza a tener sentido. Una de las cosas que ha ministrado mucho mi espíritu es cuando Jesús caminaba con los discípulos y dice que se acercó una mujer sirofenicia y le dijo: Señor, te ruego que eches fuera a los demonios que atormentan a mi hija. Era una mujer cananea y dice que los discípulos le decían: Señor, despide a esta mujer. Y Jesús dice estas palabras: yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo siempre pensé que Jesús le había dicho esas palabras a esa mujer, pero ahora entiendo que Jesús lo miró a los discípulos y le dijo: entiendan, casa de Judá, que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quizá esta mujer, que es una mujer sirofenicia, quizá es parte del pueblo de Israel, porque se mezcló Israel con todas las naciones. Entonces esta mujer le decía: Jesús, del linaje de David. Había un trasfondo, ella conocía la historia, y dice que Jesús probó su corazón y siguió caminando, y los discípulos decían: Señor, despídela. Y entonces él probó el corazón de esta mujer para saber si realmente había sangre israelita dentro de esa mezcla de cananeos, y le dijo: no es lícito darle el pan de los hijos a los perros. Porque los perros son aquellos que están sin Dios, sin ley, amado. No podemos vivir sin ley. Cuando a nosotros nos enseñaron a vivir sin la ley de Dios, es imposible. Es un rey que rige con reino, con leyes. Y el Señor probó a esta mujer y le dijo: no es lícito que yo le dé el pan de los hijos a los perros. La trató de perro, y esta mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice que esto conmovió al Señor, porque dijo: mujer, realmente hay sangre de Israel dentro tuyo, porque no he visto una fe en todo Israel, en toda esta zona, no he visto una fe como la tuya. Y dice que se haga conforme a como has creído. Realmente se manifestó en ella la genética de Abraham, porque creyó. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo mismo pasó con la mujer samaritana. Claramente vemos cómo el Señor se tomaba el tiempo con aquellos que parecía que no era pueblo de Dios. Y él se encontró junto al pozo con una mujer que fue a recoger agua de un pozo. Y esta mujer le dijo: judío y samaritano no se llevan entre sí. O sea que Jesús le pidió que le dé de tomar. Y comenzaron en un diálogo, y el Señor quería llegar. Los samaritanos es una mezcla, porque como fueron llevados cautivos las 10 tribus por los asirios, se mezclaron y ahí salieron los samaritanos. Por eso había una mezcla y por eso no se llevaban entre sí, porque ellos estaban mezclados con otros pueblos paganos. Por eso no se lleva. Por eso los samaritanos tenían su lugar de adoración. Se dice que en Israel, en Jerusalén, es donde se adora. Y Jesús comienza a hablar y le dice: mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. Claramente Jesús vino a las ovejas perdidas. Él vino a las ovejas perdidas, y es lo que nos está manifestando a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, aclarando todo esto, es cuando comienza a tomar forma y a tomar sentido cada pieza del rompecabezas que ahora está encajando perfectamente. Antes no entendíamos, antes parecían que eran palabras sueltas, historias sueltas, y ahora cuando comenzamos a ver que se comienza a aclarar nuestra identidad, comenzamos a ser como el hijo pródigo, a recapacitar en nuestros corazones, volver al Padre, comienza también a manifestarse la identidad de hijo que somos, de hijos y herederos, y que seguimos siendo ese especial tesoro en las manos de Yahweh. La noche del 14 de Aviv, en su última cena, nuestro amado Hamayshia, antes de morir, antes de ser entregado, dijo esto en el Evangelio de Mateo, Mateyahu, capítulo 26, verso 28, dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados.
Esta es la frase que ha salido de la boca de Dios y que también ha salido han sacado varias doctrinas con respecto a esta palabra que soltó nuestro Jamaiyea, diciendo que el nuevo pacto elimina el pacto anterior, y eso no es realmente el concepto que está expresando acá nuestro Jamaiyea, no es el concepto hebreo. El concepto es de un pacto renovado, pero con los mismos integrantes, como lo decíamos, con la casa de Israel y con la casa de Judá, con los mismos términos, con las mismas ordenanzas, mandamientos, pero ahora escrita en los corazones. Con su sangre sella el pacto. Dice Éxodo 24, vemos también cómo hubo una intervención de sangre, que ya lo vimos, ya lo compartimos, y ahora Yeshua hace lo mismo diciendo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para perdón de pecados. Ambos pactos fueron sellados con sangre. ¿Y quiénes son esos muchos que dice para perdón de muchos? Toda la casa de Israel, que se había paganizado, que se habían mezclado con las naciones, que habían perdido su identidad, su nacionalidad y su alianza con el Eterno. El libro de Efesios capítulo 2 verso 12 dice: en aquel tiempo ustedes que estabais sin el Mesías, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Adonai en el mundo. Pero ahora que por medio del Mesías, por medio de su sangre, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando de la casa de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ambas casas, Judá e Israel, hizo una, derribando la pared intermediaria que nos separaba. Las dos casas siempre estuvieron en discordia, por si no lo sabías, también está en las escrituras, siempre, por eso se dividió en dos casas, las 10 tribus. Después de el rey Salomón se dividió las 12 tribus, en una casa de Israel, 12, y una casa de Israel, 10 tribus, y la otra casa de Judá con las demás tribus, y siempre estuvieron en discordia. Por eso dice que iba a hacer nuevamente, iba a unificar las dos casas. El nuevo pacto se sella en Pesaj a través de la muerte de Yeshua, y resucita después al tercer día como primicias. Y dice que se le aparece a los discípulos por 40 días, está con ellos antes de volver al Padre, faltando solo 10 días para la fiesta de Shavuot, para la fiesta de Pentecostés, para la fiesta de la semana de las cosechas. Yeshua le dice a sus discípulos en Hechos capítulo 1 verso 3, dice: a quienes también después de haber padecido, después de haber muerto, dice que se les presentó vivo a los discípulos con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Adonai, y estando juntos les mandó, esta fue la orden de Yeshua antes de subir, ascender a los cielos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Estas fueron sus instrucciones: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. ¿Sabes por qué le decía que no se vayan de Jerusalén? Porque en Jerusalén es donde se celebraban estas fiestas de peregrinación. Sí o sí en Jerusalén tenían que estar, y era en Jerusalén donde tenía que acontecer el segundo pacto, donde se iba a manifestar la segunda alianza, el pacto renovado. ¿Y cuál era esa promesa que ellos debían esperar en Jerusalén? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice: si me amáis, fíjate lo que dice, si me amáis, esta es la condición: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poquito de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis,
porque yo vivo en vosotros. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ahí vuelve a decir, por eso no descartes esto, amado. Si estás escuchando, no lo descartes. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amados, dice el Señor que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él hablaba todo lo que escuchaba el Padre. El Espíritu Santo dijo que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando venga el Espíritu Santo no iba a hablar tampoco por su cuenta, sino que iba a hablar todo lo que habló el Padre, iba a recordar todo lo que habló Yeshua. Y todo lo que habló Yeshua no habló por su propia cuenta, simplemente manifestó lo que ya el Padre había hablado en la Torá al principio. Entonces acá vemos que Yeshua le está anunciando la promesa de enviar al Espíritu Santo, pero con una condición: si guardan sus mandamientos. Esa era la condición. No lo digo yo, lo dice nuestro Señor. Él dijo que rogaría al Padre para que envíe al Consolador, para que envíe al Espíritu Santo si guardamos sus mandamientos. Es bien interesante porque Yeshua dice que la identidad de quién es Él solo la podemos recibir si recibimos al Espíritu Santo. Solo vamos a poder comprender la identidad de Yeshua si recibimos al Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas ciegas a la identidad de Yeshua porque no han recibido el Espíritu de la verdad. Entonces ahí vemos en el verso 23 que dice: respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Por qué le amará? Porque guarda la palabra. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, ahí lo dice, sino del Padre que me envió. Bendito sea su nombre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como este mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora decimos, ¿por qué Yeshua le está diciendo todo esto al pueblo? ¿Por qué el Mesías le está diciendo todo esto? Pero amados, si nosotros vemos el primer pacto, Éxodo, es el mismo compromiso de amor, es lo mismo, amado. Está reafirmando lo mismo que sucedió en el Sinaí. La propuesta que hizo Yahweh, que si van a cumplir sus mandamientos, entonces serán mi especial tesoro. Entonces ustedes serán una nación santa, reyes, sacerdotes. Está diciendo lo mismo, está corroborando, está afirmando el segundo pacto en base al primero. Está haciendo el mismo compromiso de amor que el Eterno hizo con su pueblo, el Ketubá. Todo lo que se dio ahí en tablas de piedra está a punto de escribirse por el Espíritu Santo ahora en las tablas de carne, en nuestros corazones. Esa siempre fue la condición para entrar en ese compromiso de boda. Nadie va a presentarse a las bodas del Cordero sin guardar la Torá. Es imposible. Y en la palabra de nuestro Señor, Él lo dejó bien claro. Dice el verso 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he hablado. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? En ese segundo pacto, ¿cuál es la obra? Es escribir la Torá dentro de nosotros, es guiarnos por esa verdad, es no hablar por su propia cuenta, sino todo lo que escuche al Padre y recordarnos todas las palabras de nuestro Mesías Yeshua, poderoso, maravilloso, tiempo para todos nosotros de reconciliación. Yo espero que estés entendiendo y hayas entendido a todo esto que el Padre nos está llevando en este tiempo. Acá podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo a Jesús, mira la pregunta que le hicieron, Señor, ¿restaurarás
a la casa de Israel en este tiempo. Fíjate que cómo concuerda todo, porque nosotros decíamos, ¿de qué se restaurarás el reino a Israel? Porque era el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte es la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, y el reino del sur se lo caracteriza así porque hubo un tiempo donde hubo 2 reyes. Estaba el hijo de Salomón, Jeroboam, y el otro Roboam. Entonces había 2 reinos, reino norte, reino sur. Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y ellos sabían, los discípulos sabían que estaban a punto de sellar, por lo que dijo, vendrá el Espíritu Santo y hará el segundo pacto. Los discípulos sabían que se estaba a punto de sellar el segundo pacto. Por eso preguntaron, Señor, ¿qué va a pasar con la casa de Israel? Porque se supone que el segundo pacto tiene que estar Israel presente. Ellos sabían que para que se selle el nuevo pacto, la casa de Israel tenía que ser restaurada. Por eso decía, restaurarás a Israel. Y el Señor le dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ¿saben qué? Recibirán el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea. Fíjate lo de Samaria, donde yo no podía empezar. Samaria está hablando de, van a ser testigos a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. La respuesta del Señor es maravillosa, ya que les dice en otras palabras, todavía no les toca saber. Por eso cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán el poder, ustedes serán revestidos del poder para serme testigos en Judea, en Samaria, o sea, para ser testigo a todos, para ser heraldos, para llevar el mensaje a la casa de Israel, para llevar el mensaje a las 10 tribus perdidas que somos nosotros. Solo faltaban 10 días para el Shavuot, para el Pentecostés, y el Señor les dice, ustedes recibirán poder, y serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y en Hechos 2 vemos, cuando llegó el día de Pentecostés, dice que estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Viste que no hablan de ningún gentil, todos moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice que se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua las maravillas de Yahweh. Acá en estas traducciones Reina Valera hay una parte donde está mal traducido. Ellos estuvieron en el aposento alto 9 días, pero el día de Pentecostés toda la ciudad tenía que estar en el templo. Todos tenían que encontrarse. Ellos estaban en el templo. Por eso la multitud vio lo que pasó. El Espíritu Santo vino ahí cuando ellos estaban reunidos en el templo. Cuando nosotros lo vamos a interpretar por el Strong, que es el diccionario bíblico, te vas a dar cuenta que esa palabra casa donde ellos estaban tipifica el templo. Ellos estaban en el templo porque era el lugar donde tenían que celebrar esta fiesta, donde eran la santa convocación, donde no podían estar en su casa, tenían que estar convocados, reunidos. Por eso estaban unidos, reunidos, unánimes. Y fíjate que antes de que vino el Espíritu Santo, ellos estaban en comunión, ellos estaban purificando, ellos estaban en oración, en un mismo espíritu, no solamente juntos con las personas, sino en un mismo sentir. Estaban purificados, estaban orando, estaban buscando a Dios. Era lo mismo que había pasado en el primer Pentecostés, cuando se tenían que purificar para presentarse delante de Yahweh. Y por eso dice que la multitud, porque es imposible que esté en un aposento alto, en un lugar cerrado donde haya multitudes, que estaba a cielo abierto, digamos, en el templo en Jerusalén estaban ellos cuando vino el Espíritu Santo y cuando sucedió todo eso. Dice que una gran multitud se juntó y estaban confusos porque cada uno les oía hablar las maravillas, vieron la evidencia. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto que estaba ocurriendo en aquel lugar. Llega el día de Pentecostés y ellos estaban juntos, unánimes, porque esa fue la orden que Yeshua les dijo.
que se alinea, como te digo, al primer Pentecostés, al primer pacto que se hizo. Entonces vino del cielo un estruendo, un viento recio, y ¿no te hace acordar al primer Pentecostés cuando sintieron ese estruendo, la nube, la voz de trueno, esos vientos? Algo similar estaba pasando. Llegó a aquel lugar y dice que todo lo escucharon, todos los que estaban a su alrededor lo escucharon. Esto es lo mismo que ocurrió en el Sinaí. Todos escucharon el viento, los truenos, los sonidos del shofar. Y acá en Hechos 2 estaba sucediendo prácticamente lo mismo. Ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Habían judíos de muchas partes. Estas fiestas son fiestas de peregrinación, donde todos los judíos que vivían en otros lugares, que hablaban muchas lenguas por los lugares donde vivían, se reunían esa fecha del año ahí en Jerusalén. Entonces dice que los escuchaban hablar en sus lenguas de donde ellos vivían. Escuchaban hablar a los 120 las maravillas de Hashem en sus propias lenguas. Dice Hechos 2:7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Y por qué nosotros le estamos escuchando hablar a cada uno en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Le oímos hablar en otras propias lenguas las maravillas de Adonai, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros dice que se burlaban, diciendo: esto están borrachos. Y ahora te preguntas por qué la primer manifestación de la venida del Espíritu Santo fue la evidencia de hablar en otras lenguas. Y que todos los judíos visitantes de la zona pudieran entender, porque esa fue una evidencia número uno, digamos, algo que uno habla de Pentecostés y lo primero que se te viene a la mente es el hablar en lenguas, las lenguas repartidas de fuego, el fuego del Espíritu y el hablar en lengua. ¿Por qué esa evidencia? ¿Por qué esa evidencia en ese momento? Yo te voy a decir por qué. Porque esa era la señal para volver a reunir a toda la casa de Israel, juntarlo desde los 4 puntos cardinales de la tierra, porque se habían mezclado, porque se habían ido a todas las naciones, se habían extendido por todo el mundo y hablaban diferentes lenguas. Esa fue la señal. Por eso dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos, pero cuando venga el Espíritu Santo recibirán el poder para poder llegar a la casa de Israel, para poder ser los heraldos del Padre y para poder decirle a sus hermanos que regresen, que ya el acta que les era contrario ya había sido clavado en la cruz por medio de Yeshua, y que podían volver a casa y que podían volver a la tierra y que podían tomar y abrazar las promesas nuevamente de Hashem. Necesitaban ese poder y esa evidencia, el hablar en otras lenguas, para que la casa de Israel dispersa, los expatriados, pudieran escuchar, entender el mensaje que había terminado con el exilio de ellos, que había terminado con esa carta de repudio, con esa carta de divorcio, había acabado, finiquitó. Ahora hay un nuevo esposo, ahora es Yeshua, Él, el nuevo marido, el esposo. Él vino, Él murió y resucitó para volver a casarse y para volver a tomar a Israel, para que regrese a casa. Ahora, después de todo esto que vimos por las Escrituras, amados, queridos, ¿ustedes creen que en ese día nació una iglesia gentil? ¿En ese día de Pentecostés? ¿Todavía siguen creyendo eso? ¿O podés entender de que sos parte de Israel y que somos parte de las 12 tribus? Y de las ovejas perdidas de la casa de Israel, en la cual Yeshua vino, dijo: no fui enviado a nadie más sino que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que somos nosotros. Él sigue apostando por Israel, somos su pueblo, y no somos el Israel espiritual, somos el Israel biológico de la simiente de Abraham, porque Él lo prometió, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Él lo prometió y lo volvió a prometer a través de Efraín, diciendo que una estirpe de naciones nacería de su simiente. Entonces,
el Señor dijo, vayan, anuncien que los decretos que les eran contrarios fueron clavados ahora en la cruz. Ahora sí pueden regresar. Ahora sí hay una salida. Regresen a casa. Ahora la puerta, por eso dijo, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre. Ahora la puerta se abrió y es entrar por Yeshua. Avisen que el marido murió y que al morir quedaron libres de la culpa del adulterio y ahora podrán volver a casarse. En ninguna parte de las Escrituras vamos a encontrar algo referido a un pueblo, a una iglesia fuera de Israel. Por eso los discípulos preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Los discípulos sabían muy bien que algún día las 12 tribus serían reunidas nuevamente. Ellos conocían perfectamente las diferentes profecías y las profecías de diferentes profetas. Ezequiel 37 habla de la casa de Israel. El famoso relato del Valle de los Huesos Secos habla de nosotros, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, y habla de la restauración y que la cabeza de ella iba a ser el Mesías, Yeshua. Lucas 1:32, cuando se profetiza acerca de Yeshua, cuando le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, nuestro Elohim, le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob, sobre todo Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Acá claramente nos confirma que nuestro Mesías, Yeshua, va a reinar sobre toda la casa de Jacob, o sea, sobre toda la casa de Israel y sobre todo aquellos que hayan escuchado su voz. Dice, el que oye mi voz y me sigue, sos un israelita. Los judíos conocían la promesa, la profecía de la unificación y restauración de las 12 tribus. Así que vemos claramente por varias evidencias, y podría seguir hablándote de todo lo que dice Pablo, de las cartas que le escribe y cómo se malinterpretó también todo. Que por eso nosotros no guardábamos la ley, no guardábamos los mandamientos, porque Gálatas dice, porque Romanos dice, cuando nosotros ignoramos la cultura y bajo qué contexto escribió Pablo eso, obviamente vamos a atacar a la Torá. Pero te quiero decir que cuando Pablo hablaba en contra de la ley, había otra ley que era la ley del Sanedrín, que iba contra la Torá. Por eso Jesús dijo, ustedes invalidan mi palabra por causa de estas leyes humanas, tradiciones humanas. Después había secta que se llamaba la secta de los fariseos, de los saduceos. Después estaba la secta de la circuncisión, donde muchos enseñaban que si no te circuncidabas entonces no tenías salvación. Y jamás de los jamases Pablo iba a permitir eso, porque la salvación nosotros entendemos que viene por medio de creer en Yeshua, por abrazarlo, y la evidencia de que lo amamos es que guardamos sus mandamientos, ¿sí? Pero nunca vamos a poder cumplir toda la ley para ser salvos. Eso es un gran error. No somos salvos por cumplir, sino por creer en la sangre y en la remisión, en la expiación que hizo nuestro Yeshua HaMashiach. Y como nosotros le amamos, dice, si me aman, la evidencia de que ustedes me aman, la respuesta va a ser de que ustedes van a guardar mis mandamientos. Amigos, amigas, te voy a mostrar aquí a lo último un cuadro para que podamos ver las similitudes, así como lo hicimos con el Pesaj, cómo se cumplió tal cual. Entonces podemos decir que Shavuot habla del nacimiento de Israel como congregación, como Keilah, como iglesia, y que Shavuot, el primer Shavuot, estoy hablando, es la fiesta de la Torá, la fiesta de la palabra, de las escrituras. De eso se trata, del compromiso, del compromiso, la alianza que hizo el Padre con su pueblo. Entonces vamos a ver, el primer Pentecostés fue en Sinaí, ¿sí? Fue en el Sinaí. El segundo Pentecostés, bueno, ya lo vamos a ver. Sucedió 50 días después del Pesaj. El segundo también sucedió 50 días después de que había muerto Yeshua, que resucitó. Los dos sucedieron 50 días después, o sea, todo va alineado. En el primer Pentecostés hubo fuego, en el segundo Pentecostés también hubo fuego. En el primer Pentecostés mandamientos
del Padre fueron en piedra, y en el segundo Pentecostés los mandamientos del Padre fueron escritos, pero en el corazón. En el primer Pentecostés fue escrito por el dedo de Adonai, de Hashem. En el segundo fue escrito por el Espíritu Santo. En el primer Pentecostés murieron 3.000 personas por causa de la idolatría. En el segundo Pentecostés se salvaron. En el primer discurso de Pedro se ve 3.000 personas creyeron al discurso de Pedro y vivieron para siempre, eternamente. En el primer Pentecostés se dio la letra de la Torá. En el segundo se escribió la Torá en los corazones. El primer Pentecostés sucedió en el monte Sinaí y el segundo Pentecostés sucedió en el monte de Sión. Este es el cuadro que queda completo, y es en el monte de Sión donde viene Yeshua HaMashiach a reinar. Y esa es la promesa, eso es lo que sigue, eso es lo que estamos esperando, la venida de nuestro amado, para que Él venga y establezca el reino mesiánico para todo su pueblo. Querido amigo, se hizo largo, espero que puedas haber entendido y que me pueda haber expresado bien. En algunos momentos siento esa presencia de Dios que ministra mi vida al soltar cada palabra, y por ahí a veces me trabo. Así que cualquier duda, comunícate, no hay ningún problema. Por ahí hay mucha gente que me pregunta cosas con respecto a la palabra, y yo no tengo problema en explicarlo y en extenderlo. Esto tiene una mayor profundidad, pero como es un audio, tampoco puede ser muy largo, pero nosotros vamos a seguir hablando acerca de todo esto. Y algo que le pedimos al Señor, y lo que le pedí a la iglesia primera, que nos dé el valor para hablar su verdad, para hablar su palabra. Amigo, amiga, que Dios te bendiga abundantemente, que el shalom de Dios esté sobre tu vida, y que la verdadera emunaj, la fe que es creo y obedezco, se manifieste por completo en tu vida y en tu familia, y que esta palabra sea de edificación para vos. Shalom.